Yahweh hizo un pacto eterno con Abraham y con su descendencia, y dio la tierra que fluye leche y miel por medio de su pueblo Israel. Pero llegó el tiempo cuando Israel, por la desobediencia al pacto eterno, abandonó los mandamientos de la Torá y se dividió: la casa del norte o casa de Joseph y la casa del sur, Yahudá. Esto trajo como consecuencia el castigo por parte de nuestro Creador, expulsándonos primero a nosotros, parte del pueblo de Israel, la casa del norte o casa de Joseph. Luego fue la casa del sur o casa de Yahudá, llevándonos al exilio aproximadamente por 2800 años, a través de tierras extranjeras, como lo había anunciado por medio de sus profetas. Pero Yahweh envió a su hijo Yeshua HaMashiach a despertar a Efraín de un largo sueño, y éste se ha levantado de la sepultura, el primogénito de Israel, para dar cumplimiento de la profecía de este último tiempo. Desde Venezuela se ha de reunir la casa de Joseph, de todas las naciones de donde nos despertó, y hemos de regresar al pacto eterno de Yahweh, la Torá y sus mandamientos, por medio del Kadosh de Israel, Yeshua HaMashiach. Jacob, Am Israel, Ine Venezuela. Esta es la casa de Joseph. Este es la tribu de Efraín. Este siervo pertenece a la tribu de Efraín. La casa del norte, en el nombre de Mashiach, Yeshua. En el día de hoy, este es el mensaje número 5 de una serie de mensajes titulado Manhu Ha'anabah. ¿Qué es eso? Humildad. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, a todas las personas que nos ven por televisión y que nos escuchan por diferentes medios, les recuerdo mantenernos en ayuno, en oración, todos los viernes de las 6 de la tarde hasta los sábados de las 6 de la tarde, por amor a nuestras propias almas, por amor a nuestro Creador, Yahweh Elohim, y por amor a todo el pueblo de Israel y a toda esta nación Venezuela. Recuérdese algo muy importante que nuestro Creador ha estado hablando durante estos 13 años y medio. Es importante que nos mantengamos en ayuno, en oración. Estamos viviendo el juicio de nuestro Creador sobre esta y sobre todas las naciones de la tierra a causa de la rebelión de la humanidad en contra de nuestro Creador. Rebelión, ¿por qué? Mucha gente no entiende esto. Rebelión por no querer cumplir los mandamientos de Yahweh, los misbat de nuestro Creador. No hay respeto verdaderamente hacia nuestro Creador. O sea, se han rebelado en contra de Yahweh, nuestro Creador. No solamente esto, sino que añadiéndole al pecado la transgresión en contra del propio hermano, del propio ser humano, donde lamentablemente al no cumplir los misbat de Yahweh Elohim, se viola no solamente amar a Yahweh sobre todas las cosas, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto ha traído maldición sobre todas las naciones de la tierra. Y es una de las cosas que nuestro Creador Yahweh Elohim está castigando en este tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos para todas las naciones de la tierra, tenemos un pecado grave. ¿Y cuál es? Nuestro Creador envió al Mashiach de Israel sobre esta tierra para darnos un ejemplo de cómo vivir en esta tierra y ser sadik, ser justos ante Él. Pero lamentablemente la gente no quiere ver ese ejemplo y se ha rebelado en contra del Creador, burlándose de nuestro Creador y burlándose aún del Corbán Hatá, del sacrificio de pecado que se estableció por medio del Mashiach de Israel,
Y lamentablemente esto es lo que ha encendido la ira de Yahweh sobre esta y sobre todas las naciones de la tierra. Recuérdese que cuando Yahweh lo dijo, Yahweh cuando empezó a anunciar estas cosas hace 13 años y medio, nadie se podía imaginar que esta situación que está pasando en Venezuela, de hambruna y de desastre sobre esta nación, iba a acontecer. Nadie podía imaginarse. Nadie podía creer esto. Y Yahweh lo anunció por la boca de este siervo, y no para engrandecerme a mí, sino para engrandecer su nombre, y para que ustedes tengan temor y respeto hacia Él, hacia su palabra. Recuérdense que Él varias veces lo dijo, el juicio no solamente empieza por Venezuela. Venezuela va a ser el principio, pero inmediatamente voy a empezar el juicio después de Venezuela sobre todas las naciones de la tierra. Recuérdense que dijo y anunció que venía hambruna sobre Venezuela, y se cumplió. Dijo que venía, se iban a desaparecer los primeros productos de necesidad sobre esta nación Venezuela, y así aconteció. No solamente eso, dijo que venía un desastre económico sobre esta nación, al punto que el dólar iba a imperar sobre esta nación Venezuela, y así pasó. También dijo que como señal venía un terremoto sobre esta nación Venezuela, y durante años usted ha visto, desde el 2007 hasta aquí, ha visto cómo lamentablemente este pueblo duro de servir no ha querido prestar atención para volverse a sus malditos caminos, y Yahweh en su infinita misericordia ha mostrado infinitos temblores sobre esta nación como señal de que en algún momento Él va a cumplir su palabra. Recuérdense bien que Él le ha dicho que al venir el terremoto, inmediatamente viene un tsunami sobre esta nación, donde va a quedar borrado Margarita, Puerto Cabello, Punto Fijo, Maracaibo, Puerto La Cruz. Todo va a quedar bajo agua, señores. Señores, esto es algo muy delicado. Nuestro Creador ha estado dando señales. Él dijo que iba a castigar con pestes a esta y a todas las naciones de la tierra, y se cumplió. Durante todos estos años Él ha estado diciendo y exhortando a este pueblo para que se vuelva a sus malditos caminos. Y ustedes deben entender que nuestro Creador no está jugando, y que Él está cumpliendo todas las palabras que están descritas en el libro de la Torá, en el libro de la Torá, en el Tanaj. Por lo tanto, es importante que usted corra al entendimiento de los pies, a los pies de nuestro Creador. Señor, señores, hombres, mujeres que ven este programa de televisión, les digo que el único lugar seguro en este momento no es volarse para Colombia o para los Estados Unidos de Norteamérica o para otro sitio. Recuérdese que Yahweh también dijo algo muy pero muy importante, que todo aquel que saliera de Venezuela sin arrepentirse, dándole la espalda a la palabra que nuestro Creador ha dado sobre esta nación, y la espada, la palabra de Él iba a perseguirlo al lugar donde fuera, y que ahí los iba a alcanzar. Fíjense algo muy importante. Nuestro Creador también ha hablado algo que todos deben tener terror. Yahweh dijo algo importantísimo, donde Él decía que cuando los Estados Unidos de Norteamérica se levantaron hombres que fuese con corte socialista, comunista, que era el momento de temer y de temblar, ¿cierto? Porque venía el desastre, no solamente para los Estados Unidos de Norteamérica, sino de forma inmediata para todas las naciones de la tierra. Recuérdese que también por esta vía les exhortó a que nos mantuviéramos en oración por los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy Yahweh ha dado una palabra para los Estados Unidos de Norteamérica, diciendo que ciertamente iba a utilizar al nuevo presidente de esa nación, tanto el nuevo como el viejo, para traer destrucción sobre
los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, así como Yahweh lo estaba diciendo, viene un tiempo muy fuerte para todas las naciones de la tierra. Señores, es el tiempo de tener terror. Así mismo se los digo, señores, es el tiempo de aquellas personas que no tienen ni el conocimiento de su Creador y que no tienen temor a Yahweh, el Creador de los cielos y la tierra. Pues déjenme decirles que es el momento de que usted tenga el terror, señores, porque usted va a ver lo que va a acontecer en este tiempo, señores, en esta y en todas las naciones de la tierra. Nuestro Creador va a castigar la maldad sobre los Estados Unidos de Norteamérica, va a castigar la maldad sobre el Estado de Israel, va a castigar la maldad lamentablemente sobre todas las naciones, sobre los Emiratos Árabes, por causa de rechazar a Yeshua HaMashiach como el enviado de nuestro Creador y por causa de haber rechazado la Torá. Porque por eso la gente hoy vive en ignorancia y no sabe ni siquiera quién es el Mashiach de Israel, por rechazar la Torá y por no conocer los misbat de nuestro Creador. Señores, es tiempo de tener terror. Así mismo se los digo, lo que viene sobre este y sobre todas las naciones de la tierra no es fácil. La única ventaja que tiene Venezuela sobre todas las naciones de la tierra es que tenemos 5 años que han pasado de hambruna que Yahweh declaró. Todavía quedan 2 años de hambre sobre Venezuela. Pero escúchame algo, en otras naciones de la tierra va a empezar el periodo de hambre dentro de un tiempo. Y cuando todo esto comience, señores, les digo que por lo menos nosotros vamos a estar saliendo de este proceso mientras las otras naciones de la tierra van a entrar en el proceso. Señores, es tiempo de tener terror, es el tiempo de buscar del Creador y por eso les digo, el único lugar seguro para su vida es a los pies de nuestro Creador. Ragleja, Boré Olam, Yahweh Elohim. Señores, les advierto en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, antes de que todo esto suceda, así como está escrito, yo anuncio las cosas antes de que sucedan, yo soy Yahweh Elohim, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Es muy importante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que verdaderamente atesore esta enseñanza a causa del tiempo que estamos viviendo y el tiempo que se avecina sobre esto y sobre todas las naciones de la tierra, señores. Es el tiempo de vivir por la emuná, es el tiempo de vivir por la fe. Am Israel, el pueblo de Israel, siempre fue diseñado por nuestro Creador para eso, para ser un pueblo que se enseña a vivir por la emuná, por la confianza en nuestro Creador. Así que hoy en día, para poder atravesar y para poder sobrevivir a todo lo que viene sobre las naciones de la tierra, sobre esto y sobre todas las naciones de la tierra, recuérdense que a esta nación todavía le quedan 2 años de hambre, pero viene la etapa más difícil de esta nación. Recuérdense bien que hace 13 años y medio Yahweh, nuestro Creador, exhortaba esto, decía, anunciaba cuando nadie podía creer que esta nación pudiera pasar y atravesar por esta circunstancia. Hoy le digo en el nombre de Yeshua que no solamente es esta nación, usted va a ver el desastre que viene sobre los Estados Unidos de Norteamérica, que ya ha comenzado. Recuérdese que hace años Yahweh, nuestro Creador, lo estuvo anunciando y diciendo que venía un tiempo difícil sobre los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todas las naciones de la tierra. De hecho, señores, viene una hambruna sobre todas las naciones de la tierra. Escuche bien, viene una hambruna sobre todas las naciones de la tierra. Viene algo que nadie va a poder escapar. Recuérdese lo que Yahweh dijo, mi espada los va a perseguir. Ustedes van a huir de Venezuela, pero mi espada los va a perseguir a donde quiera que ustedes se metan. Y así hoy ha acontecido cuando empieza el juicio de nuestro Creador sobre todas las naciones de la tierra con el COVID-19. Ojo, quiero que entiendan que simplemente esto es los dolores de parto de Jacob. Esto es el tiempo de los dolores de parto de Jacob. Simplemente. Esto no es el día de la ira de Yahweh. Así que agárrese y aférrese. Porque cuando venga el día de la ira de Yahweh, el que no esté firme va a amar la muerte y va a querer
que la muerte venga sobre él, pero la muerte lo va a eludir. Recuérdese que escrito está, señores. Así que, señores, ese es un día el cual nadie está preparado. Nadie está preparado. Nosotros los hijos de Yahweh nos gozamos porque todas estas cosas empiezan a acontecer, porque sabemos que el tiempo de Bengalenu está a la puerta. El tiempo de la redención, de nuestra redención, está cerca, señores. Pero debemos estar firmes, debemos limpiar nuestras vestiduras, debemos poner nuestro corazón en orden con Yahweh, nuestro Creador, y aferrarnos al Mashiach de Israel, que es el ayudador que se entregó a todas las naciones de la tierra para el pueblo de Israel, para que pueda regresar a Yahweh, nuestro Creador, nuestro único y verdadero Creador. Así que presten mucha atención en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, porque nadie va a poder sobrevivir ni heredar el reino de los cielos si no tiene Hanabá. Si no tiene Hanabá, si no tiene humildad, es imposible que pueda heredar el reino de los cielos. Así que tengan mucho cuidado. Toda la humanidad no ha podido comprender hasta el día de hoy el propósito de Yeshua HaMashiach aquí en la tierra. Y es muy importante que usted tenga esto muy, pero muy presente. Así que la Hanabá es una palabra la cual es tan importante para poder establecer una verdadera relación con nuestro Boré Olam, con nuestro Creador. Hanabá, humildad, es aquella Hesed, es aquella bondad de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Santo, que te mantendrá en una conexión con tu Boré Olam, con tu Creador, de forma continua, de una forma continua. Ahora, muchos se pueden preguntar, ¿por qué? Bueno, la respuesta es que cuando llegamos a entender y recibimos la revelación de lo que está escrito en la Torá, vamos a poder abrir nuestro conocimiento y entendimiento hacia el camino a la Hatzalah, hacia la vida eterna. Así que preste mucha atención a esta parte de la Perashá para que usted abra su corazón y usted pueda recibir la revelación que viene de parte de Ruach HaKodesh, de parte de Ruach de Yahweh, de Ruach de santidad, y usted camine en el entendimiento de nuestro Padre y Creador. Amén. 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 Shemot Bach. Y dice así, Shemot Bach, Pasuk Bet. Y habló Yahweh a Moshe y le dijo a él, yo soy Yahweh. Y me ha aparecido a Abraham, Isaac y Jacob como el Elohim omnipotente, pero mi nombre eterno es Yahweh. Y no les hice conocer a ellos. Y además comprometí mi pacto con ellos de darles para ellos la tierra de Canaán, es decir, la tierra donde vivieron y permanecieron en ella. Y también ahora he oído los gemidos de los hijos de Israel a causa de que los misraimitas los están esclavizando, y he recordado mi pacto. Por lo tanto diré a los hijos de Israel que yo soy Yahweh, y les sacaré a ustedes del sometimiento de Misraim y los liberaré a ustedes de su esclavitud, y salvaré a ustedes con brazo extendido y grandiosas maravillas. Amén. Ok, veamos esto muy importante. Debemos entender lo que nuestro Abacadosh dio plasmado en la Torá y en esta parte de la Torá. Fíjense algo. Yahweh Elohim atendió a Israel cuando se humilló. Escuche bien, cuando se humilló. Ahora, ¿por qué? Yahweh Elohim no lo hizo antes. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué? A causa que Israel, Am Israel, no se había humillado. Cuando se dieron cuenta de su esclavitud y que no se podían liberar
por ellos mismos, entonces fue en el punto en que ellos se volvieron a Yahweh. A pesar de que ellos conocían al Boré Olam, Yahweh Elohim, lamentablemente en las tareas de Misrayim, de una u otra forma, empezaron a ocupar sus mentes en otras cosas que los apartaron de Yahweh nuestro Creador. Esto causó que lamentablemente nuestro pueblo, de una forma inconsciente, llegaron a mantenerse como esclavos en Misrayim. Por esta causa, el pueblo de Israel, esclavo, cayó en un grave error. Hubo una separación entre nuestro pueblo, entre nuestros abonín, nuestros antepasados, y Yahweh, nuestro Creador. Entonces, nuestro Creador esperó que nuestros abonín, nuestros antepasados se humillaran. Y cuando se humillaron, fue que nuestro Creador entró en acción para hacer su obra sobre nuestros abonín, sobre nuestros antepasados, el pueblo de Israel, Señor. Entonces, pero ¿cómo se humillaron? Cuando estaban oprimidos. ¿Cuándo empezó el corazón de este pueblo a humillarse? Cuando vieron que en sus propias fuerzas no podían liberarse del yugo de los misrayimitas. Y ahí fue que entonces empezó el proceso de verdadera liberación sobre el Am Israel, sobre el pueblo de Israel, señores. Así que tu liberación empieza cuando tú te humillas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lamentablemente hoy en día las personas se han engrosado en su corazón en la maldad, y la soberbia y la altivez los ha impulsado a caminar de una forma adversa o una forma satánica en contra de nuestro Creador, nuestro Boré Olam, Yahweh Elohim. Así que debemos entender que lo que está aconteciendo en esta nación Venezuela y lo que ha empezado en todas las naciones de la tierra es simplemente un juicio de nuestro Creador sobre todas las naciones de la tierra por rebelarse en contra de sus misbat, de sus mandamientos y de sus preceptos. Pero en medio de todo este juicio, nuestro Creador tiene un propósito, y el propósito es llevar a su pueblo al arrepentimiento. Hoy en día, por causa de la vanidad y de la soberbia y la altivez, muchos han construido sus propios caminos, aún usando la propia Torá. Aún usando la propia Torá han construido sus propios caminos y, ojo, utilizan la escritura, pero diseñan sus propios caminos apartados de Yahweh. Eso es lo que nuestro Creador hoy está empezando a castigar. ¿Por qué? Porque su pueblo se ha pervertido, ha utilizado la Torá a su conveniencia, y eso es un pecado grave ante los ojos de nuestro Creador. Entonces, lo que estoy hablando en este momento es que hay una similitud con lo que es la enseñanza de la perashá que toca en este Shabbat, y hay una similitud muy grande entre lo que es la vida la vida del pueblo de Israel, que está descrita en la Torá, y el proceso de liberación del pueblo de Israel en Misrayim, con el proceso de liberación del pueblo de Israel en este tiempo en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Hay una similitud muy grande, porque lamentablemente hay un factor primordial. Primordialmente el corazón del pueblo se engrosó. ¿Qué quiere decir? Se apartó de Yahweh. Si nos ponemos a escudriñar la escritura, nos damos cuenta de algo muy importante. Cuando Moshe nace,
eh, su hermana Miriam profetizó de Moshe. Y cuando ella profetizó, dijo que ciertamente ese niño, su hermano, iba a ser el que iba a traer liberación al pueblo de Israel. Cuando Moshe nace en medio de una circunstancia adversa. En ese momento están matando a todos los varones de Israel. Pero hay algo muy importante en todo esto. Cuando esto acontece, vemos algo importante, porque Yahweh profetiza por la boca de Miriam, y el pueblo escuchó, y todas estas palabras se fueron conocidas dentro de nuestros jabonín, de nuestros hermanos, de nuestro pueblo de Israel. Pero pasó algo importante. Aunque ellos conocían que esto iba a acontecer, olvidaron las palabras y no prestaron atención a mantenerse vigilando, Tishmer Hadabar a Elohim. No vigilaron ni mantuvieron guardando esas palabras de nuestro Creador Yahweh Elohim. Y esto trajo consecuencias que vamos a conocer en el día de hoy. Pero fíjense algo. Cuando nuestros jabonín, nuestros antepasados empezaron a ver la amargura de la esclavitud, en ese momento fue que sus corazones empezaron a humillarse ante nuestro Creador Yahweh Elohim. Fue en ese momento que empezaron a humillarse, pero no antes. Fíjense, es lo que hoy en día está pasando en esta y lo que va a acontecer en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? El corazón de los hombres, en sus propios pensamientos, se ven rectos ante los ojos de nuestro Creador. Lamentablemente, esto es lo que ha traído consecuencias nefastas sobre todas las naciones de la tierra, y por eso las naciones de la tierra se han llenado de pecado, de iniquidad. Y nuestro Creador lo que desea es sacar a su pueblo de Israel, pero lamentablemente el pueblo de Israel está emergido en el pecado, y lo que Yahweh, nuestro Creador, está haciendo es llevando al arrepentimiento y mostrando señales, maravillas, para que el pueblo entienda que sus caminos no son rectos. No sé si me entienden. Amén. Entonces, señores, cuando el pueblo de Israel entendió que no podía liberarse de los misraimitas, de los egipcios, y que solamente el único que iba a poder quebrantar ese yugo y que iba a poder liberar a Israel de las manos del faraón era Yahweh, en ese momento fue que comenzó el proceso de liberación de Israel. Y eso es algo muy importante. Y en ese momento es que el corazón del pueblo empezó a verse en humillación. ¿Sí entiende? Y humildad. Ese es el punto que todos tenemos que comprender, señores. Mientras nuestro corazón no llegue al nivel de la humildad requerido para que nuestras tefilá, nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Creador, no estamos preparados para la liberación. No estamos preparados para tener una comunión con nuestro Creador. Por eso es que es necesario que nuestro Creador siga su plan y las cosas sigan agudizándose, para que nosotros quebrantemos, se quebrante dentro de nosotros el orgullo, la maldad, y de esta manera nos humillemos ante nuestro Creador y podamos conseguir verdaderamente liberación ante los ojos de nuestro Creador. Amén.
desde la juventud, desde su nacimiento, se conocía que Moshe, ¿verdad?, iba a ser el instrumento de liberación de Israel. Pero lamentablemente el saberlo no quiere decir que es creerlo. Escuche bien, el saber algo no quiere decir que usted lo crea. Usted lo cree es cuando usted se alinea a ser y a vivir conforme a Dabar y a Eloheinu, cuando conforme a la palabra de Yahweh Elohim, nuestro creador. Pero si usted escucha lo que vaya a escuchar y usted no se alinea en hacer la voluntad de nuestro creador, usted simplemente no ha creído. Si usted sigue viviendo su vida apartado de hacer la voluntad de Yahweh, usted simplemente no ha creído. Y eso es importante tenerlo en consideración. Así que debe tener esto muy, pero muy presente. El pueblo, nuestros abonín, se pudieron entender todo esto en medio de la esclavitud, en medio del dolor, en medio de la situación adversa, para que verdaderamente la humildad los condujera a creer en el plan de liberación de Yahweh Elohim. En un principio no lo creían ni lo aceptaron hasta que se dieron cuenta que su realidad allí en Misraim de nuestros antepasados era nefasta y no hubo manera de poder zafarse del yugo de los misraimitas, donde muchos de nuestros abonín murieron. Durante mucho tiempo fueron puestos a muerte en medio de la esclavitud. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy en Venezuela, donde muchas personas están muriendo en esta nación y aquellos que huyen fuera de la nación también están muriendo, tal cual como Yahweh lo dijo en su palabra hace años cuando advirtió que todo esto iba a acontecer. Señores, es tiempo de arrepentimiento, donde hoy lamentablemente muchas personas tienen el desconocimiento de lo que es la humildad, y lamentablemente las naciones de la tierra están emergidas en el orgullo y la soberbia, y nuestro Creador ha determinado el levantarse para destruir la soberbia y la maldad de todas las naciones de la tierra, castigando la maldad y el odio que ha mostrado hacia el Mashiach de Israel, Yahshua. Señores, no fue hasta que el pueblo pasó por tribulación, hasta que pasó por circunstancias adversas, que el pueblo que conocía la palabra de Yahweh y lo que Yahweh había hablado por la boca de Miriam, donde había profetizado de la liberación del pueblo de Israel, no fue hasta que empezaron a ver la muerte, la situación adversa dentro del pueblo, que empezaron a humillarse y empezaron a alinear sus corazones a la voluntad de nuestro Creador Yahweh Elohim. Pero antes de eso, sus corazones estaban en direcciones contrarias en abrazar la voluntad de nuestro Creador. Y aquí es donde tenemos que ver, lamentablemente, lo perjudicial que es para cualquier hombre sobre la faz de la tierra que mantenga un corazón orgulloso y soberbio. ¿Por qué? Porque aquel que mantiene un corazón orgulloso y soberbio, lamentablemente va a pasar por tribulaciones peores para quebrantar, para romper ese estado de maldición en el corazón, para que nuestro Creador Yahweh Elohim pueda tratar en la persona.
Y estamos hablando de la Hatzalá, estamos hablando de vida eterna, no estamos hablando de otra cosa, Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Así que cuando se dieron cuenta que en su fuerza nuestros jabonín no podían, ni sus habilidades podían librarlo del yugo de los mirayimitas, fue cuando se dieron cuenta que no tenían otro remedio que creer en Yahweh. Ahí, en ese momento fue que empezó el proceso de liberación. Entonces, amado, el Am Israel unido, escucha bien, en ese momento, cuando nuestros jabonín se dieron cuenta que la única y verdadera solución estaba en las manos de Yahweh Elohim, fue cuando empezó el proceso de liberación. Quiero que sepan algo importante, que es la revelación que nuestro Creador nos está dando. Señores, Am Israel, el pueblo de Israel unidos con Yahweh, es el verdadero Am Israel. ¿Está escuchando? Unidos con Yahweh es que verdaderamente somos pueblo de Israel. Pero fuera de la unión y de la comunión con Yahweh, no somos nada, Señor. Y esa es la gran verdad. Señores, Israel es grande, e Israel ha permanecido hasta el día de hoy, durante miles de años, únicamente por la voluntad de Yahweh y por el poder de nuestro Creador. Y nosotros somos verdaderamente pueblo de Israel cuando tenemos en la unión y la comunión con nuestro Creador Yahweh Elohim. Pero mientras no existe la comunión con Yahweh Elohim, simplemente usted puede decir que es pueblo de Israel, pero usted verdaderamente no es nada. Y esa es la verdad. Am Israel es Israel en unión con Yahweh, pero fuera de la unión con Yahweh, nada es. No sé si lo entienden en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Señores, esto es lo que hace grande al pueblo de Israel. Nuestro Creador Yahweh Elohim. Por eso Él nos eligió y nos hizo y nos formó nación sobre todas las naciones de la tierra. Amén. 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 Así que nuestro Boreolán solo se va a manifestar a nosotros cuando nosotros seamos humildes. ¿Está escuchando? Porque ahí fue cuando se manifestó a nuestros jabonín, a nuestros antepasados. Señores, Yahweh lo ha dicho por mi boca varias veces. La solución para esta nación Venezuela y todas las naciones de la tierra está en humillarnos a nuestro Creador. Entonces, la situación en Venezuela es muy similar a la que estaba viviendo nuestros jabonín, nuestros antepasados en Misaín. Hoy, muchos saben que Yahweh Elohim liberará a esta nación. Y muchos ayunan, oran y hacen vigilia, pero lamentablemente no conocen la humildad, no conocen qué es Anabá. ¿Y qué pasa? Que por medio de la Anabá, por medio de la humildad, es que sus vidas serán transformadas y dejarán las iniquidades, la soberbia y la altivez. Y de esta manera empezaremos verdaderamente en el proceso de la liberación de esta nación Venezuela. Pero ¿cómo o de qué sirve hacer ayuno o de qué sirve hacer oraciones y vigilias si no hay humildad en el corazón y se sigue viviendo en fornicación, en mentiras, en robo, en engaño? Señores, nada se está haciendo. Los ayunos tienen la capacidad de ser dirigidos por nuestro Creador. Cuando lo dirigimos a nuestro Creador es con la finalidad de cambiar y de romper las cadenas del pecado sobre nuestras vidas. Por lo tanto, usted debe entender esta gran verdad. Y no es que no ayune, es que sepa hacerlo.
y que usted en el ayuno, usted debe pedir a nuestro Creador que le dé humildad, que lo ayude a ser humilde para que pueda llevar su yugo. Todo el que no es humilde no puede llevar el yugo de Yahweh Elohim, que es la Torah. No sé si lo entienden. Dígale a su hermano que está al lado, aprende a llevar el yugo de Yahweh. Entonces, señores, hasta que usted no es humilde, su vida no puede ser transformada. Así que entienda esta gran verdad, y de esta manera es que vamos a poder tener una unidad verdaderamente con nuestro Creador Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque su Ruach HaKodesh nos va a mantener en la Ejad, en la unidad con Él. De lo contrario no. Pero todo lo contrario, la soberbia, la altivez, el odio, el orgullo, causa que usted rechace esa unidad y el amor con nuestro Boreolán. Y ahí es donde está el grave problema y el descalabro que existen en todas las naciones de la tierra, porque lamentablemente no existe Ejad, no existe comunión, no existe unidad. Yohanan, Besorá, Yohanan, Yo, Hei, Pasuk, Aleph. Leamos lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto es cortada, y toda rama que sí lleve fruto, Yahweh la poda para que produzca más fruto. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Permanezcan unidos conmigo, como yo con ustedes, porque con la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid. Así ustedes no pueden dar fruto separados de mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que han de dar mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. A menos que una persona permanezca unida a mí, él es echado fuera como una rama y se seca. Tales ramas son recogidas y echadas al fuego del infierno, donde son quemadas. Si ustedes permanecen unidos conmigo y mis palabras con ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho para ustedes. Así es como mi Padre es glorificado, en que ustedes estén dando mucho fruto. Así es como probarán que son mis talmidim. Como mi Padre me ha amado, así también los he amado a ustedes. Así que permanezcan en mi amor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo todo esto? Que tenemos que aprender a vivir en la Ejad. Y es importante que ustedes como creyentes se aboquen a esforzarse para destruir la maldad en su corazón, para que puedan establecer en el nombre de Yeshua la humildad en su corazón, y de esta forma usted puede transitar en el camino de la mano de nuestro Creador Yahweh Elohim. Señores, es muy importante que usted conozca lo siguiente. El libro de Yohanan, Perek Yohei, Pasuk Aleph, Alter, dice lo siguiente. Señores, nos enseña algo importante. Nosotros solos, por sí mismos, nunca vamos a poder dar frutos para poder entrar al reino de los cielos. Al Malchut Hashamay es necesario, para el reino de los cielos es necesario que usted debe poner su vida en orden con nuestro Creador, y para hacerlo usted no lo va a hacer por sí solo, porque usted creyó o porque usted crea de una forma apartada. Usted debe entender que nuestro Creador va a tratar en tu vida y te va a dar el Ruach con la finalidad de poder creer en el nombre de Yeshua Mashiach, para que el Ruach pueda llegar a ti y puedas verdaderamente alinearte a cumplir los misbat de nuestro Creador. Pero si no, no lo vas a poder hacer. La humildad
son cosas que se van a ser el fruto del amor. Del fruto del amor. El amor viene por el medio de Ruach HaKodesh, y es imposible que una persona pueda amar en su propia fuerza, como lo dice la Torá, como lo dice nuestro Padre y Creador por medio de su palabra, Señor. Por eso es que es muy importante que usted se humille y usted pueda verdaderamente humillarse a nuestro Creador para tener la revelación de lo que es el verdadero amor, y usted pueda transitar en él en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así que nuestro propósito en esta tierra es humillarnos para dar testimonio de nuestro Creador, que nosotros verdaderamente hemos creído de una forma digna ante nuestro Padre y Creador. Amén. Entonces, señores, debemos tener mucho en consideración cómo la soberbia y la maldad, la altivez, ha llevado a todas las naciones a caer en el pecado de hacer cosas de su propia invención, pero meten en sus planes a mi Padre Yahweh Elohim, pero por la soberbia no comprende que nuestro Boreolán no está para que sea incluido en nuestros planes. Escuche bien, preste atención, por favor, preste mucha atención. La gente elabora sus planes, y cuando elabora sus planes, ellos quieren meter en sus planes al Creador de los cielos y la tierra. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo para que puedan entender. Hay hombres o mujeres que son creyentes, y al ser creyentes llegan y dicen, llegan y ponen los ojos en un yugo desigual, en un hombre o una mujer que no son creyentes. Y entonces ellos llegan y dicen, Yahweh me trajo esta mujer, o Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, me trajo este hombre para que sea mi pareja. Cuando Yahweh en ningún momento la persona ha hecho ni la oración, ni tampoco ha esperado ninguna confirmación, o ni siquiera ha esperado que Yahweh le hable y le diga, sí, yo voy a hacer esto, o esta es la persona, o esto no. Entonces, la persona es creyente, pero sin que Yahweh le diga o le muestre algo, simplemente elabora su plan diciendo, esta es mi esposa, o este va a ser mi esposo, o esta va a ser mi esposa. O como también he dado ejemplo, no, yo me voy para tal ciudad, para tal país, que Yahweh me va a dar la prosperidad. Y como he escuchado muchas personas, mira, fui a sacar el pasaporte y me salió rápido, eso es señal de que Yahweh quiere que yo me vaya. Y resulta que Yahweh no está en eso. ¿Por qué? Porque no es el propósito de Yahweh Elohim en tu vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Las personas se diseñan su propio camino, y en sus propios caminos quieren meter a Yahweh en eso. ¿Sí me entienden? Y ahí es donde está el pecado. ¿Por qué? Porque el principio de todo pueblo de Israel es entender lo siguiente: Yahweh no está para meterse en nuestros planes. El pueblo de Israel fue diseñado para meterse en los planes de Yahweh. ¿Me está entendiendo? No Yahweh en nuestros planes. Somos nosotros. Escuche bien. Somos nosotros los que tenemos que meternos en el plan de Yahweh. ¿Y cómo vamos a conocer el plan de Yahweh? Escudriñando la Torá, buscando el rostro de Yahweh en ayuno y en oración, Señor. De lo contrario, usted está aplicando un principio que no existe en la Torá. Usted es satánico, así de sencillo. Usted quiere hacer cosas que son adversas a nuestro Creador, y usted quiere meterlo en sus planes. Y eso es un grave error. Es pecado. ¿Sí está entendiendo? No sé si entiende. No, yo estoy estudiando para ser médico brujo. Yahweh me está abriendo el camino para hacer eso. Sí. ¿Y en qué momento Yahweh te va a apoyar para eso?
Y la gente se mete eso en la cabeza. Yo voy a ser un médico. Yo voy a ser el que prepara las pociones mágicas para que la gente se sane. Cuando eso está prohibido en la Torá. Cuando eso está prohibido, señores, esa es la verdad. Y en varias partes de la Escritura lo advierte. Pero la gente, vuelve otra vez, quiere meter a Yahweh en sus caminos. Y Yahweh no se mete en los caminos de las personas. Usted es el que tiene que meterse en el camino de Yahweh. ¿Me está entendiendo? Aprenda, sálgase de esa mala formación que tiene su cabeza. Por eso es que la Torá dice: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú tienes que aprender esto, mi hermano, por amor a tu propia alma. Si tú no sales de ese error, vas a vivir lamentablemente adolorido, quejándote, porque todas las cosas te van a salir mal, porque vas a ir en contra de la voluntad de tu Creador. Así de sencillo. Usted debe entender que Yahweh es el creador de los cielos y la tierra, y que Él ideó un plan para todos nosotros, y que en el momento en que usted se sale, en el momento en que usted vive fuera de ese plan, usted está fuera de la voluntad de Yahweh, y usted está bajo maldición. Por eso es que vienen las enfermedades, la pobreza, las luchas, las contiendas, las disensiones familiares, los divorcios. Por eso mismo, por eso es que viene el problema donde se van los hijos de la casa, las hijas, ya vienen todo ese tipo de circunstancias adversas. ¿Pero por qué? Porque tú no te alineas a hacer la voluntad de Yahweh. Y tú quieres que sea Yahweh el que se alinee a tus caminos y no tú a los caminos de Yahweh. Ese es el problema. Entonces, tú debes tener muy claro cómo es la dirección y cómo es el orden, para que tú verdaderamente puedas transitar en esta tierra en verajá, no en maldición. Porque el propósito de nuestro Creador es bendecirte. Pero si tú eres obstinado en tu corazón en querer seguir haciendo lo que a ti te da la gana, pues lamentablemente eso va a cargar maldición sobre ti. Así de sencillo, Señor. Abre el corazón. Por eso es que son las cosas como Él dice, no como a mí me da la gana, como a mí me parece, como yo quiero. Y por eso es que mucho pueblo hoy lamentablemente está en maldición. Debemos vivir en Hanabá, en la humildad, Señor. Amén. Debemos abrir nuestro corazón. Cada persona se ideó su forma, pero nunca se paró a escuchar la voz de Yahweh, a escuchar su dirección para hacer su voluntad. Y por eso hoy en día muchos creyentes están endemoniados y están enluchados. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Yahweh. Cada hombre se ideó su forma, su camino, su propio camino, aún escudriñando la Torá y conociendo en algunos casos la Torá. Y lamentablemente cada quien sigue su propio parecer y no según lo que dice nuestro Boré Olam, creador Yahweh Elohim. Y vemos un pueblo, en un ejemplo, vamos a poner un ejemplo tan sencillo, vemos un pueblo desunido. Un pueblo, unos llaman a nuestro creador Dios, otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Hashem, otros lo llaman de múltiples formas, y entonces cada quien lo llama a su forma, pero no lo llaman por su único y verdadero nombre. Entonces, ¿cómo puede existir la unidad? ¿Cómo es posible que un pueblo con tanta diversidad, cuando la Escritura a mí me dice que nosotros
en Él somos Ejad, somos uno. ¿Por qué? Porque Él, a darnos el Ruach HaKodesh, nosotros tenemos el mismo sentir en nuestro propio Ruach. Entonces, si hay esa diferencia y esa discrepancia, ¿qué me dice esto? Que no están en el mismo Ruach, que esas personas lamentablemente no están en el Ruach, que no están en el Espíritu de Yahweh. Y que lamentablemente, cumpliéndose lo que está escrito, dicen que las personas, por creer en sus propios pensamientos, Yahweh los entrega a un Ruach de error. ¿Para qué? Para que crean en sus propias mentiras y sean apartados de la buena voluntad de Yahweh Elohim. Entonces, señores, fíjense todo lo que acontece por no tener la humildad. Todo lo que lamentablemente todo lo que acontece cuando no hay amor y cuando no hay la búsqueda del rostro de nuestro Creador. Hay personas que le dan preeminencia más a las cosas que dicen los hombres antes de lo que dice la propia Torá. Y ahí es donde está el problema que tenemos y que estamos atravesando en todas las naciones de la tierra. Señores, hay hombres que tienen respeto para seguir hombres, pero no para seguir a Yahweh. Y ese es el problema que tenemos. Así que, ¿dónde? Así vamos a poder tener la unidad de Ruach HaKodesh. Nunca. ¿Cuándo una persona va a poder ser revestida de Ruach HaKodesh si no hay ese amor y esa humildad? Señores, esto es lo que tenemos que ver. Muchos se mantienen defendiendo las mentiras y los puntos de vista de los hombres, la idolatría del pueblo, pero no hay anabá, no hay humildad para aceptar y recibir lo que viene de parte de nuestro Creador por causa de la rebeldía y por causa de rechazar el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. De esta forma, lamentablemente, se ha caído en muchas personas en rechazar el amor de nuestro Boreolán, de nuestro Creador, y esto al punto que nos conseguimos de una forma similar a nuestros abonín, que rechazaron la unidad hasta que se vieron oprimidos y en dolor y en sufrimiento, que los llevó a aceptar que estaban errados en sus caminos y se humillaron fue ante nuestro Padre y Creador Yahweh Elohim. Abramos ahí el Shemot, vayamos a Shemot Gimel, Pasuk Sayim. Leamos aquí en el libro de Éxodo, capítulo Perek Gimel, Pasuk Sayim. Y dijo así, amén. Y Yahweh dijo: ver he visto al sufrir de mi pueblo que yace en Misraim, y sus ruegos yo he oído por sus sufrimientos a mano de sus opresores, y he comprendido sus padecimientos. ¿Qué aconteció, señores? ¿Cuándo fue que llegó el clamor a los oídos de nuestro Padre Yahweh Elohim? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando el pueblo se humilló, señores. Cuando el pueblo, dígale a su hermano que está al lado, por eso tenemos que vivir humillados. Entonces, señores, hasta que no hubo humildad en el corazón, la voz del pueblo, de nuestros abonín, la voz de Israel no fue escuchada, señores. Entonces es necesaria la humildad. ¿Para qué? Para que nuestra voz sea escuchada. Ahora, tenemos que ver con mucho cuidado y temor lo siguiente: a pesar de que Israel llegó a mostrar la humillación y aceptó el plan de Yahweh Elohim por medio del sufrimiento que fue ejecutado a través del Abejo Moshe,
del siervo Moshe, nos conseguimos con lo siguiente. Vayamos a Shemot Bet Yod Aleph. Dice así, Shemot Perek Bet Pasuk Yod Aleph, Éxodo capítulo 2 versículo 11, dice lo siguiente: y fue en esos días que se hizo grande Moshe y salió hacia sus hermanos y vio sus padecimientos y observó a un misrayim maltratando a un hebreo. Miró hacia aquí y hacia allá y vio que no había nadie, hirió de muerte al egipcio y lo sepultó en la arena. Y salió al siguiente y vio que esta vez dos hombres hebreos se peleaban, e intervino y le dijo al agresor: ¿por qué pegas a tu prójimo? Y respondió el hombre: ¿quién te puso de ministro o juez sobre nosotros? ¿Acaso estás diciendo que vas a matarme como mataste ayer al misrayimita? Entonces temió Moshe y dijo: entonces ya se descubrió este asunto. Fíjense algo muy importante. Este es algo importantísimo para todos nosotros como hijos de Yahweh, como pueblo de Israel. Este Moshe estaba exhortando a su pueblo, a sus hermanos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron sus propios hermanos? Lo rechazaron. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién te hizo a ti juez? ¿Quién te hizo a ti juez entre nosotros, entre el pueblo? ¿Qué pasó? Moshe fue rechazado y lamentablemente ese rechazo tiene un propósito en esta porción de la Escritura para que nosotros entendamos lo que había de acontecer y lo que ha de acontecer en este tiempo. Israel, el Am Israel, no estaba dispuesto a aceptar al Mashiach, ¿verdad? Representado por Moshe, por mismo Moisés. Y lamentablemente vemos cómo lo rechazan diciendo: ¿quién te nombró? ¿Quién te nombró como jefe o juez sobre nosotros? Y en ese momento la misma Torá nos está enseñando que el Am Israel, el pueblo de Israel, no está dispuesto de aceptar y recibir la ayuda del Maxil Yeshua. En ese momento, ese Maxil Yeshua, este Salvador, Yeshua HaMashiach, viene a ser representado por mismo Moshe, donde lamentablemente nos está mostrando un escenario que iba a acontecer y que nosotros ya conocemos en este tiempo, donde es el rechazo del pueblo de Israel, de una parte del pueblo de Israel, lamentablemente hacia Yeshua HaMashiach, por no reconocerlo como el Mashiach. Igualmente, así pasó, no reconocían a Moshe como un siervo de Yahweh en ese momento. El mismo pueblo de Israel rechazó a Moshe como ayudador, como juez dentro del pueblo. Y esto trajo como consecuencia que lamentablemente pues es un hecho que queda plasmado en la Torá para que nosotros entendamos lo que iba a suceder en este tiempo y el por qué lamentablemente parte del pueblo de Israel rechaza a Yeshua HaMashiach como Mashiach de Israel. Lo más importante de todo esto es que vemos cómo lamentablemente este mismo Moshe, que fue rechazado por el pueblo de Israel, años más tarde regresa a hacer y a cumplir el propósito de Yahweh que había profetizado por la boca de Miriam. Y de esta manera, aquel que rechazaron en un tiempo como Mashiach de Israel, como el ayudador de Israel, entonces vino a ser el que los liberara y que los sacara de la tierra de Israel. De la misma manera es lo que va a acontecer en este tiempo y lo que está aconteciendo y desarrollándose en este tiempo, en esta profecía, donde ese mismo Mashiach que ha sido burlado, aquel mismo Mashiach que lamentablemente hay hombres satánicos que han utilizado la propia Torah para desmentir que Yeshua no es el Mashiach de Israel.
Estos mismos hombres que se han mantenido rechazando al Mashiach y blasfemando en contra de Yahweh, estos mismos hombres van a ser castigados por nuestro Creador Yahweh Elohim sobre todas las naciones de la tierra, y muchos de ellos van a ser destruidos de una manera completa. Por otra parte, ese mismo Mashiach que muchos han mantenido rechazando va a venir siendo el que va a traer liberación sobre el pueblo de Israel en este tiempo, para la gloria de nuestro Creador Yahweh Elohim. Y es lo que nuestro Creador está anunciando, y es lo que Yahweh, nuestro Creador, está mostrando por causa de la siguiente: muchos en las naciones de la tierra, tanto el cristianismo como el judaísmo, lamentablemente han caído en un error. Los dos han blasfemado en contra de Yeshua HaMashiach y en contra de Yahweh Elohim, y han rechazado el plan de nuestro Creador, aún conociendo la Torah y aún hablando de la Torah, pero no la cumplen, ninguno de los dos. Por eso nuestro Creador Yahweh Elohim está su furia ardiendo en contra de todas las naciones de la tierra por causa de blasfemar el nombre de nuestro Creador Yahweh Elohim. Por lo tanto, es muy importante ver lo que está aconteciendo y lo que va a seguir aconteciendo por causa de blasfemar y de rechazar a Mashiach de Israel. Señores, es el momento de buscar de nuestro Creador. Muchos, lamentablemente, se han mantenido rechazando la emet de Yahweh, la verdad, y no saben las consecuencias que esto va a traer sobre todas las naciones de la tierra. Nuestro Boré Olam va a traer castigo sobre todas las naciones de la tierra por causa de mantenerse en soberbia, en altivez, y no humillarse en cumplir los mandamientos de nuestro Creador y no aceptar a Yeshua HaMashiach. Señores, hoy sigue la gente rechazando la Torah y a nuestro Mashiach. Y esto es importante, Mashiach de para las naciones de la tierra, para el Maxil, para Hatzalá, Salvador y para la vida eterna. Entonces, señores, tenemos que ver cómo nuestro Am Israel iba a rechazar lamentablemente la ayuda de nuestro Padre Creador Yahweh Elohim por medio de su Hijo Yeshua Mashiach. Pero todas estas cosas han de acontecer por el propósito de nuestro Creador para producir el levantamiento del pueblo de Israel en todas las naciones de la tierra, señores. Entonces, este mismo Mashiach que han rechazado va a llegar a ser ese mismo Salvador que va a traer liberación sobre el pueblo de Israel en este tiempo, en todas las naciones de la tierra, señores. Es por esta causa que Israel va a pasar por tribulación a causa de rechazar la ayuda de nuestro Boré Olam, y por rechazar a su Bené Yahweh, su Bené Yeshua HaMashiach. Señores, es muy importante que entendamos lo que nuestro Padre y Creador dice en su propia palabra. Vayamos al libro de Yesayah. Libro de Yesayah, Perez Kaf, Bach, Pasuk Aleph. Escucha lo que dice. En aquel día, esta canción será cantada en la tierra de Yahudá. Tenemos una ciudad fuerte, y él hará salvación y muro y baluarte. Y libro de Isaías capítulo 26 versículo 1. Abran las puertas, dejen que entre la nación justa. Escuchen, dejen que entre una nación justa, una nación que guarda fidelidad y guarda verdad, una persona que sus deseos reposan en ti. Tú preservas en perfecto shalom, porque él confía en ti. Confía en Yahweh para siempre, porque Yahweh es la roca de los siglos, porque él ha humillado aquellos lugares altos
derribándolos y echándolos por tierra, haciéndolos yacer en el polvo, es pisoteado bajo los pies de los pobres, por las pisadas de los necesitados. El camino de los justos es hecho recto, jacados justos y allanando el camino del justo. Porque el camino de Yahweh es juicio, ponemos nuestra esperanza en ti. El deseo de nuestra alma es recordarte a ti y a tu nombre. Mi alma te desea de noche y mi ruaj en mí te busca al amanecer, porque tus misbot son la luz en la tierra, aprendan justicia y ustedes que moran en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Creador? Nuestro Creador está llamando exhortación a tu pueblo, porque ciertamente sus caminos son justos y toda la vida está en el Mashiach, que nos va a capacitar por medio de su Ruaj HaKodesh para poder cumplir su Torah. Si no, es imposible que lo podamos hacer en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Señores, si no hay humildad, es imposible que podamos abrazar a nuestro Creador. Entonces, señores, es por esta causa que debemos aprender lo que nuestro Creador dice por el profeta Yesayahu. ¿Qué dice? Se abrirán las puertas a una nación justa. ¿Cuál será esa nación justa? Y que guarda fidelidad, que guarda la emet, que guarda verdad, que es lo que ha pasado, ha causado y que se ha confiado, que se ha aferrado a Yahweh Elohim. ¿Cómo se produce esto, señores? ¿Cómo se produce Pasuk Hei? Ahí mismo, en el versículo 5, ¿qué dice? ¿Cómo? Porque Él ha humillado aquellos lugares altos, derribando ciudades fuertes y derribándolas a tierra y haciéndolas yacer en el polvo. ¿Cómo va a ser que nuestro Creador, cómo va a causar que nuestro Creador trate con su pueblo? ¿Cómo? Humillándolo. ¿Cómo? Humillándolo. Aquellos que creen que lo que saben todo, aquellos lamentablemente que creen que son justos cuando practican la injusticia. Todo conocimiento mundano y todo conocimiento con origen en el pecado será destruido en el nombre de Yeshua Mashiach, haciendo todo lo que había permanecido como un muro, como un tropiezo para que su pueblo proceda al arrepentimiento. Y todo que yacerá en el polvo se mantendrá en el polvo, lamentablemente. ¿Por qué? Por causa del orgullo y la soberbia. Y esto ha de acontecer. Entonces, esta nación, una nación justa, donde entrará por las puertas, dice que Yahweh que abre las puertas a una nación justa, y donde dice que debe abrir las puertas en Yahudá, en el pueblo, en Jerusalén, señores. Y todos tenemos que aprender que lamentablemente fuera de Yahweh, para el pueblo no hay Hatzalá. Aprendan que nuestro Creador es la pureza y la salvación. Así que pongámonos en tono con nuestro Creador. Oro en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, porque todas las personas que ven este programa en televisión abran sus corazones y sus mentes sean sanados y sus cuerpos